Gracias, Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Dios los bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos a una nueva transmisión del culto en línea de la Iglesia de Dios y del Centro Cristiano Pentecostal. Hoy en esta tarde vamos a estar celebrando juntos la Santa Cena del Señor. Vamos a comenzar alabando su nombre. Alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, te alabamos Dios. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, te alabamos Dios, te alabamos Dios, te alabamos Dios. Palmas para arriba, que suenen las trompetas, glorificado sea el que por mí pelea, glorifica con los timbales, címbalos que son resonantes, voces que son angelicales, que todo lo que respire cante. Que todo lo que respire cante. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, te alabamos Dios, te alabamos Dios, te alabamos Dios. Gloria sea su nombre. Alabamos el nombre de Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos. Dios los bendiga mucho. Quiero saludar a los que se están conectando en línea, que están queriendo recibir una bendición, y como hemos hecho en otras oportunidades, vamos a compartir la Santa Cena online, la Santa Cena del Señor. Cada uno de los que estén desde sus casas viendo esta transmisión podrá tener su pan, su vino y compartir junto a nosotros, participar de esta maravillosa cena del Señor. Dios bendiga a Sergio Ortega, a Miguel Ángel Coronel,
a Juan Miranda y a Eddie Cecil desde Chile. Dios los bendiga, queridos hermanos. Así que en esta tarde nos estaremos preparando, gloria sea al Señor, para honrar el nombre de Jesús. Jesús dijo que siempre hagamos esta cena en memoria de Él. Cuánto he anhelado, dijo el Señor, tener con vosotros esta cena. Le dijo a sus discípulos en aquella noche previa a su padecimiento, a su pasión y muerte, y luego su resurrección. Cuando hacemos la Santa Cena del Señor, nos hacemos uno con el Señor. Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Gloria sea al Señor. Y el que en mí permanece tiene vida eterna, dice el Señor. Es necesario, mis hermanos, es necesario poder participar de la Santa Cena del Señor. Vamos a adorar el nombre de Jesús y luego vamos a ir a la palabra traída por nuestro hermano Sebastián. Adoremos el nombre del Señor. Gracias, Jesús. He aprendido a llamar tu atención con un corazón humilde y verdadera adoración. Ahora sé cómo acercarme hacia ti, como alguien agradecido que le has dado el perdón. Ahora entiendo lo que decían de ti, porque no estoy viviendo en mí, ante el toque de tu gloria. No me puedo resistir, tengo que llorar en
toque de tu gloria, Señor. No hemos sentido nada igual a ti, Señor. Te amamos, Jesús, te bendecimos. Bienvenido, Espíritu Santo. Gracias, Señor, te alabamos. Vamos a comenzar la palabra en boca de nuestro hermano Sebastián. Dios te bendiga, Seba. Dios les bendiga, Dios le bendiga a Pastor Luis, Pastor Bautista, Lara, como siempre decimos, que está del otro lado y a veces comparte también palabra. Gloria a Dios. Estamos aquí presentes. Dios les bendiga, amados hermanos. Acá estamos regulando algunas partes de los controles. Gloria a Dios. Les doy la bienvenida a todos los hermanos conectados, a los que se van sumando como nuevas almas, que sabemos que Dios está obrando en cada uno de los corazones, de los que ya recibieron a Cristo y de los que aún no han recibido al Señor. Y esa es una de nuestras tareas, predicar el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo, aprovechando bien los días, dice la palabra del Señor, porque los días son malos. Como decíamos la otra vez, eso está escrito en su palabra y toda su palabra se está cumpliendo y esos días están llegando, donde estamos a veces preocupados por lo que pasa en el mundo, pero estamos gozosos porque eso indica que a mayor día que pasa y que pasamos por esas situaciones de lo que pasa alrededor del mundo, como decía recién, Cristo viene pronto. No nos cansamos de predicar al Cristo que nos salvó, ese Cristo que ya viene muy pronto, hermanos, y que tenemos que estar preparados, como hablaba el pastor la semana pasada, compartiendo, el lunes, sobre las 10 vírgenes, de estar listos, llenos de aceite en nuestras lámparas. Si no, no nos vamos a ir con el Señor. Debemos ser como las 5 vírgenes prudentes. Hoy es un día muy especial. Le damos la bienvenida además, principalmente, como dijo el pastor, al Espíritu Santo, el que obra en cada uno de nosotros, el que nos va a ministrar con esta palabra poderosa. El Espíritu Santo anhela que lo saludemos, que le demos la bienvenida, porque Él es una persona que quiere presenciar y quiere ministrarnos con su palabra, quiere transformar nuestros corazones. Hermano, que Dios te bendiga en esta tarde y que el Espíritu Santo haga que atesores esa palabra en tu corazón, que te llenes de la presencia de Dios, que lo busques, que aproveches que hoy es tu día de aprovechar a buscar a Dios, que hoy puede ser, si no has conocido todavía al Señor, amigo que estás del otro lado, que todavía no eres tal vez convertido, que no has recibido a Cristo, que hoy es tu día de salvación. Hoy es el momento en que Dios te está hablando una vez más a través de la palabra. Y como siempre compartimos, predicamos la sana doctrina, el mensaje de la salvación, el Evangelio, las buenas nuevas noticias. Ese es el Evangelio, que Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Y hoy es un día especial, les decía recién, y es una bendición que podamos conmemorar la Santa Cena del Señor, que podamos celebrar, anunciando, dice la muerte, hasta el día de su venida. Qué glorioso que podamos llegar a tomar la Santa Cena del Señor dignamente, como dice su palabra. Y hoy vamos a estar hablando de un mensaje, de una historia, y que tiene que ver claramente con Jesús, con el Hijo de Dios, con el que vino a rescatarnos y el que va a venir a redimirnos el día del arrebatamiento, que nos va a llevar con Él, si anduvimos sin mancha y sin arruga en nuestras vestimentas, que anduvimos obedientes a Él sin pecado. Todos los días debemos luchar contra eso en nuestra carne, pero los hijos de Dios ya no practicamos el pecado. Y si nos equivocamos, nos arrepentimos, porque el Espíritu Santo nos amonesta, toca nuestros corazones. ¿Por qué? Porque no es porque está fuera, el Espíritu Santo está dentro de los que lo recibieron. Por eso es maravilloso cuando la persona recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo ahí tiene la invitación y entra para obrar en cada uno. Y eso es lo más maravilloso. El Señor ha transformado mi vida, ha transformado, y cada uno va a decir lo mismo seguramente, la vida de cada uno, ha hecho cosas maravillosas. Hemos pasado por situaciones difíciles, pero Dios está aquí. Dios nunca dejó de ser. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento también. Él está siempre. Y envió a su Hijo a morir por nosotros. Hoy vamos a estar hablando en Mateo 27. El Señor me daba esta palabra para hablar y conmemorar a Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, que está en Mateo 27, versículo 32 en adelante. Y la palabra del Señor dice así, el título dice Crucifixión y muerte de Jesús. El título del mensaje que yo le puse hoy, ahí en el programa, dice La misericordia de Dios. Como decía esa canción recién, recibe el toque de su gloria.
el toque de su gloria. Qué maravilloso cuando somos tocados por Cristo. Realmente cuando tenemos un encuentro con Él, no hay nada que cambie eso, no hay nada que podamos querer más que estar con el Señor. Llenarnos de su presencia, darle la gloria, como esa canción que escuchábamos recién habla claramente. Toda la gloria es solo para Él. Él nos ha transformado, nos ha redimido, nos libró del pecado, pero ha tenido que morir por eso. Era el pacto que Dios había enviado a su Hijo a derramar sangre, su sangre. Él se podía haber quedado en el cielo, como decía. Siendo rico se vino a ser pobre aquí. Amén. Y Él vino a dar la vida por cada uno de nosotros. La misericordia de Dios. ¿Y por qué el título de la misericordia de Dios? Porque Dios tiene misericordia de nosotros. Ayer nos juntamos con unos hermanos a cenar y hablábamos de que Dios es misericordioso. Que Dios sigue obrando a través de los corazones, de las oraciones que son importantes. Compartíamos con los hermanos que ellos estaban orando mucho por un hermano de sangre, de uno de mis hermanos en Cristo, y orando, intercediendo y esperando en el tiempo de Dios. Se volvió a Cristo y dimos gloria a Dios. Los ángeles se gozan en el cielo. Cristo se goza de que un alma se vuelva al Señor, de que un alma se convierta si estaba que no ha recibido todavía a Cristo. Recibe hoy a Cristo. Hoy es tu día de salvación. La misericordia de Dios es el título. Qué bueno, Dios es misericordioso. Con nosotros, con los santos que cada día seguimos a Cristo, Dios es misericordioso. Dios nos da un día más de vida para los que están en el camino, y los que no están en el camino también Dios está teniendo misericordia de ti. Dios te vuelve a llamar una vez más y te va a contar esta historia, lo que Cristo hizo por todos. El primer pasaje que se me viene es Juan 3:16, que nos enseña, para aquellos que no lo conocen, que de tal manera, dice, Dios amó al mundo, amó a todos. Él ama a todos. Dios te ama a ti que no lo conoces todavía. Y te ama con un amor que ni tú ni yo podemos tener. Es el único amor. Y eso tenemos que ir cada día para que Cristo crezca en nosotros. Amar como Él nos amó. Pero es un amor inmenso, que aún siendo pecadores, dice que Él envió a su Hijo unigénito para que todo, mirá lo que dice, aquel que en Él cree no se pierda, sino que proceda al arrepentimiento y tenga vida eterna. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios nos viene a dar vida eterna. Dios, aquel que no se ha convertido todavía, que no ha creído en el Señor, que no ha recibido, te ha creado a ti. Aunque no lo creas, Dios te ha creado. Dios te ha dado un alma, un espíritu y un cuerpo para moverte, un alma para vivir y un espíritu para tener comunicación con Dios. Y así como te creó también, a través que vino el pecado de Adán y Eva hasta nuestros días, Él envió a su Hijo a morir por nosotros y quiere darte vida eterna. Esto no es la vida eterna, esto es una vida provisoria, es el prepararnos para la vida eterna. Yo el otro día, meditando en esta palabra, o la anterior que leí, también meditaba que somos peregrinos. Yo me siento un peregrino, ya no pongo mis ojos, gloria a Dios y que Dios nos guarde, ¿no? Ya no pongo mis ojos en las cosas del mundo. Sí, a veces uno anhela cosas, si las podemos tener, si son sanas para Dios y es voluntario, las vamos a tener. Pero mis ojos están puestos, no hago planes a largo plazo, mis ojos están puestos en el cielo, en lo que va a venir, en cuidar la salvación, porque la salvación la podemos perder si no la cuidamos. Así que es una palabra poderosa. Vamos a empezar a compartir el mensaje. Recuerden, para los que abrieron su Biblia, y lo ideal es abrir la Biblia para seguir lo que digo, dice Mateo, la palabra del Señor, Mateo 27:32. Cuando salían, dice, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. ¿Recuerdan? A este obligaron a que llevase la cruz. Jesús ya había arrancado camino al Calvario y, siendo hombre, obviamente, y de la manera que lo habían lastimado, lo habían castigado, le habían hecho de todo, ensangrentado, herido de todas partes del cuerpo, él llevando una cruz que no recuerdo el pesaje. La otra vez hablaba en una de las reuniones en la iglesia sobre el peso aproximado de la cruz, pero no sé si era aproximadamente 80 kilos, como estaba su estado. Aunque era el Hijo de Dios, él estaba cargando con algo, estando abatido, y él se caía. Pero dice que un hombre de Cirene, de la ciudad de Cirene, que se llamaba Simón, a este obligaron a que le ayudase a llevar la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Ya empezamos a ver la maldad de la gente, ¿no? Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, llegó a la cruz y lo crucificaron. Dice que repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Para que se cumpliese, está hablando de los soldados, ¿no? Que empezaron a repartir los vestidos entre sí, lo que le habían sacado el ropaje al Señor. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta,
partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Todo lo que Dios estableció en su palabra se cumplió y se sigue cumpliendo hoy, año 2021, a través de profecía, a través de la misma palabra, que es la profecía principal. Todo se está cumpliendo, señales que ya viene el Señor pronto. Y acá lo dice, sobre mi ropa echaron suerte y se sentaron, y dice, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza un cartel, pusieron, dice, su causa escrita. Entonces, este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él, dice, a su lado a 2 ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. A Cristo lo crucificaron, a Jesús, Cristo es el Salvador. A Jesús lo crucificaron y lo mezclaron como si fuese uno más de los ladrones, como si fuera un malhechor. Y todo porque él vino a decir la verdad, a declararse hijo de Dios, a mostrar que él era el Hijo de Dios y a traer vida al mundo y vida eterna. No estamos hablando de esta vida acá en la tierra, para que todos se arrepintieran. Es el que vino luego de Juan, cuando Juan el Bautista anunciaba que se arrepintieran de sus pecados. Y llegaría el momento que vendría Jesús. Y a los 30 años empezó su ministerio y duró 3 años, hasta los 33, donde todo estaba en la palabra del Señor, que a los 33 tenía que entregar su vida. Y solamente Él la podía entregar. Nadie se la iba a quitar. Solamente Él lo iba a hacer. Por eso te digo que todo está escrito. Dios sabe lo que hay en tu corazón, creas en el Señor o no. O hermano, también te hablo a ti que todo está escrito. Dios ya sabe cómo vamos a estar en nuestra vida, cómo vamos a llegar hasta el final de nuestros días, si nos vamos a ir o no en el rapto. Pero nosotros nos tenemos que esforzar cada día por permanecer firmes en la santidad y valorar lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces dice que bueno, lo confundieron, lo pusieron como un ladrón más a él. Y los que pasaban, dice, le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo, porque le habían escuchado predicar y hablar todas esas cosas, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, le dijeron. Si eres hijo de Dios, como le dijo el diablo, si eres hijo de Dios, convierte en pan esa piedra. Y acá le decían algo parecido: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Cualquiera que estaba ahí, si no se estaba burlando de él, capaz que le hubiese dicho de corazón: desciende de la cruz si tú eres el hijo de Dios. Pero él no podía bajar de la cruz. Y así nosotros debemos tomar nuestra cruz todos los días. Llevar nuestra cruz, que a veces pasamos por luchas, pero es necesario. Dice la palabra de Dios, escrita está que es necesario que pasemos por tribulaciones para entrar al reino de los cielos. Que padezcamos como padeció Cristo. Tomemos nuestra cruz. Cristo tomó su cruz y Él no bajó de la cruz, porque si no, no se hubiese cumplido lo que Dios había establecido y hoy no estaríamos con salvación, no tendríamos vida eterna. Era necesario que Cristo muriera y que padeciera por nosotros. Por eso nosotros también debemos padecer como Él padeció. Desciende de la cruz, le decía a la gente. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, miren ustedes, los sacerdotes, los principales sacerdotes hablan, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, todos religiosos, y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si Él es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Y si hubiese bajado, seguro que hubiesen creído. Gloria a Dios. Pero Él se tenía que quedar ahí. Él, una vez que lo ataron de manos y de pies, no solamente lo ataron como al resto de la ladrones, sino que a Él le perforaron sus manos y sus pies con más bronca todavía, con clavos grandes. Cualquiera que se clava hasta por un alfiler es doloroso. Imagínense atravesando sus palmas de las manos. Pero era necesario que se cumpliese lo que Dios había establecido. Entonces Él, aunque estos sacerdotes hubiese descendido ahí, hubiese creído, pero no podía Él bajar, se tenía que quedar ahí. Y nosotros muchas veces nos pasa en la vida que pasamos por situaciones parecidas. Decimos: ¿para qué, Señor, me pasa esto? ¿O por qué me pasa? Estoy sufriendo. Pero es necesario. Dale gloria a Dios. Estos días veníamos hablando sobre este tema con el pastor. Algunos estamos pasando por luchas, por procesos. Amén. Y con los hermanos que ayer cenábamos, hablábamos también de lo mismo, que es necesario darle la gloria a Dios y darle gracias por lo que estamos pasando. Porque eso nos está enseñando que se está cumpliendo en nosotros también la palabra que nos dice que es necesario que pasemos por tribulaciones para entrar al reino de los cielos. Me preocuparía si no pasara por tribulaciones y voy a la iglesia y alabo al Señor. Me preocuparía. Digo, ¿qué me pasa? Digo, el Señor a mí me tiene aparte. No, el Señor no hace acepción de personas. Todos vamos. Cristo pasó. ¿Por qué no vamos a pasar nosotros?
Cristo fue a la cruz. Confío en Dios, le decían los sacerdotes, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Se seguían burlando de él tremendamente, lo seguían escarneciendo. Lo mismo le injuriaban también los ladrones, hasta los ladrones que estaban a su lado se burlaban de él, que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta, es decir, de las 12 del mediodía, hubo tinieblas. Métanse en la historia. Dice que hubo tinieblas a las 12 del mediodía sobre toda la tierra hasta la hora novena, que eran las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús dice que clamó, era el momento clave. Clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y acá viene lo mismo que dije antes. Muchas veces a mí me ha pasado de sentirme, estando en el camino y buscando al Señor, momentos donde me sentía que Dios no estaba. Como que sentía silencio, como que Dios me había desamparado. Pero Dios estaba probándome, Dios estaba buscando que yo le buscara más. Vamos a ser probados, hermanos, y demos gloria a Dios por eso. ¿Por qué me has desamparado? Su propio hijo le había dicho eso al Padre. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, dice, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. ¡Qué maldad! Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. ¡Qué manera de burlarse la gente! Y así, cuando leía esta parte, justamente este versículo en casa, preparando el mensaje, el Señor me hacía ver que muchos hoy, y me da mucha tristeza, hermano, cuando en mi trabajo, que es donde mayormente estoy, cuando trabajo, le hablo a la gente, le hablo a compañeros de trabajo. El otro día le hablaba a un proveedor y se te burla, como hacían estas personas. Y sí, bueno, yo me voy a ir al infierno y no saben lo que están diciendo. Y decían cosas obscenas a propósito para que yo me ofendiera, para que yo me pusiera mal. Y claro que me ofende. Pero yo digo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Toca su corazón, Señor. Qué perdidos que están. Pero como hablamos hoy con el pastor, todavía hay misericordia de parte de Dios. Mientras que aún respiramos, estemos en el camino, o los que no están aún en el camino, hay misericordia de Dios. Hasta que venga ese día tan esperado y anhelado, lo sobrenatural que vendrá Cristo en las nubes. Y ahí muchos dirán, ¿dónde está Sebastián? ¿Dónde está el pastor Luis? ¿Dónde está la hermana Eddie? Sergio, el hermano Sergio, todos los que se conectan, el pastor Bautista, ¿dónde está? ¿Dónde está Lara? Se fueron. Y muchos van a decir, no, se los llevaron los extraterrestres. Mentira del diablo. Nos fuimos con Cristo, si es que viene el Señor antes de que terminemos nuestro ciclo en esta vida. Nos fuimos con Cristo. Y ahí dirán, muchos dirán, no, pero los que se quedaron, los tibios, le dicen, no, se fueron con Cristo. Yo me quedé por tibio. Ahora es momento de ser perseguido. Eso va a ser la gran tribulación. Y decía que mucha gente se burla cuando le predicamos el Evangelio. Y es triste. Me ha pasado al principio, no me pasaba. Hoy que voy predicando más y más, o tratando de evangelizar a los que puedo, que el Señor me da la palabra, veo cómo se burlan y cómo lo rechazan al Señor. Y estos sacerdotes, los mismos soldados, rechazaban a Cristo, se burlaban de Él. Tenían la ley de Dios, sí, la ley de Moisés, pero habían matado al Hijo del Hombre. Habían matado al Hijo de Dios. Pero los otros le decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, dice que ahí entregó su espíritu. Llegó su tiempo de ir y ser resucitado y subir al cielo. Y aquí dice, miren lo que pasó, qué poderoso el Señor. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. Y dice que la tierra tembló. ¿Qué significa eso? Que después de la muerte de Cristo, cuando Él expiró, cuando su espíritu salió del cuerpo, hubo un terremoto y las rocas se partieron. Qué glorioso el Señor. No lo hizo con los ladrones cuando morían crucificados, lo hizo con su Hijo. Y se abrieron los sepulcros, dice, y muchos cuerpos. No me acordaba esta parte hoy cuando leía esta palabra, este versículo. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salieron de los sepulcros, dice la palabra del Señor, después de la resurrección de Él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, viendo el terremoto, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas,
temieron en gran manera. Claro, ahí habían creído, ¿no? Y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero sin embargo, lo habían matado. Hay una palabra que dice en Hechos 3, capítulo 3, versículo 14, dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Qué glorioso. El Señor ha resucitado a Cristo. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, dice, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y las madres de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, ¿se acuerdan de José, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús? José fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Todavía Jesús estaba en la cruz. Fue y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, dice que lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro, lamentándose porque había muerto el Hijo de Dios, Jesús, el Salvador. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales, otra vez volvieron a atacar, los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, seguían con maldad ellos, Cristo había muerto, lo habían puesto en una tumba, cerrado con una piedra gigante, pero ellos se querían asegurar de que no pasara nada. Dice, le dijeron a Pilato, Señor, nos acordamos que aquel engañador, ¿cómo van a llamar engañador a Cristo? Así muchos están hoy en día, que dicen que eso era un profeta más, como dicen los judíos, un profeta más. Algunos otros dicen era un filósofo, pero él era el autor de la vida eterna. Le dijeron a Pilato, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Él aseguró con su palabra, dijo, después de 3 días cuando yo muera, voy a resucitar. Manda pues, le dijeron estos sacerdotes, pues que asegure el sepulcro hasta el 3er día. Tenían miedo, no sea que vengan sus discípulos de noche, miren las cosas que confabulaban, y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis un guardia, id y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra. Lo aseguraron sellando la piedra, no sé qué le habían puesto, pero no se podía abrir. ¿Por qué digo que no se podía abrir? Porque viene una parte tremenda y poderosa de parte de Dios, gloriosa. Y poniendo la guardia, sellaron la piedra, era una piedra pesada, inmensa, encima la sellaron. Y encima pusieron un guardia. Para Dios no hay nada imposible. Dios rompe cualquier muro, Dios rompe cualquier barrera. Y lo que Dios quiere lo va a hacer. Y lo va a hacer en tu vida también, en mi vida, en cada uno de nosotros. Pasado el día de reposo, dice, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y acá llega el milagro de Dios. Y dice, y hubo un gran terremoto, gloria a Dios, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. He escuchado a un pastor, gloria a Dios, tremendo siervo de Dios, en el cual él tuvo un encuentro también con un ángel y contó la misma experiencia, que cuando el ángel descendía en el departamento donde estaba él, tembló todo el edificio, porque los ángeles también son poderosos. Y nosotros, para estar guardados, también debemos pedir, Señor, envía tus ángeles a guardarme. El ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen. Los ángeles vienen por nosotros. Aquel día en el arrebatamiento dice que Cristo vendrá con sus millares de ángeles a buscarnos. Qué poderoso va a ser. Y dice que hubo un gran terremoto y el ángel descendió y corrió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto, dice, era como un relámpago. Muchos de los que están escuchando ahora, tal vez si no conocen del Señor, está, no sé qué tomó, habrá dicho el hermano, pero yo le creo. El ángel dice que era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él, los guardas
temblaron y se quedaron como muertos. Imagínense la situación. Capaz que cualquiera hacia ahora, y he visto y tengo hermanos que han tenido la posibilidad, cuando uno busca de Dios más y más, empiezan a pasar cosas sobrenaturales. Dios te empieza a mostrar más cosas. La palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, y también te voy a mostrar, dice el Señor. Y tengo unos hermanos en Cristo que han visto ángeles altos, grandotes, poderosos. No se los ve como en las películas así, con unas alitas y nada más. No, son guerreros, son poderosos, y cada ángel tiene un rango distinto. Amén. Y estas personas seguramente vieron ahí al ángel, dice, y tuvieron miedo y temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. Dios había enviado al ángel para hablar con las mujeres. Yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y el ángel le dijo: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, le dijo el ángel, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos. El ángel vino con una misión para avisarle a esas mujeres que fueran y hablaran con los discípulos lo que iba a pasar, que ha resucitado Jesús de entre los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, gozosas, gloria a Dios, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, gloria a Dios, él en espíritu, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Oh, qué hermoso que va a ser aquel día cuando podamos ver al Señor y querramos abrazarlo y postrarnos, como decía esa adoración, postrarnos delante de Él y llorar de gozo, de que habrá llegado el fin de todo esto que estamos viviendo y podemos tener vida eterna y habremos visto a nuestro Salvador, lo conoceremos personalmente. ¿Cuánto están anhelando ese momento? La novia, dice la palabra de Dios, la novia que somos nosotros, la novia de Cristo. Y el Espíritu dice: ven, estamos anhelando ese momento. Dice que ellas lo abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias seguía la maldad. Qué tremenda esta gente. Uno de los guardas de la guardia fueron a la ciudad por lo que habían visto, ¿no? Y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos, en lugar de arrepentirse y convertirse, ellos seguían teniendo maldad. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero. Ahí vino la extorsión. Dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Querían mentir. Querían decir que los discípulos, que Cristo no había resucitado, y habían visto el ángel y había visto que Cristo había resucitado, pero querían inventar que los discípulos fueron a robar el cuerpo de Cristo. Qué tremendo. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, dice, hicieron como se les había instruido, cayeron en la trampa y hacían esas cosas, ¿cómo no? Por eso hay mucha gente hoy en que no está en Cristo, que le hacen negocios fraudulentos y agarran el negocio. Y están perdidos y están sumergidos en el pecado y cada vez más y no pueden salir, porque llenan su corazón de cosas que no están bien delante del Señor y no le dan oportunidad al Señor de que entre en sus vidas. Este dicho, dice, se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y acá viene la parte final. Por eso volvió Jesús en ese momento en espíritu y se adelantó y tenía que hablar con los discípulos. La gran comisión. Y eso es lo que nos toca a nosotros como siervos de Dios. Que Dios nos guarde, que siempre caminemos en santidad. Yo, como siempre, a veces comparto, más de una vez dije, yo no me imaginaba a mi edad, o no por la edad, sino estar de este lado sirviendo al Señor, compartiendo palabra. ¿Y por qué lo hago? Porque Cristo me transformó mi vida y me ha llamado seguramente para eso, para predicar la palabra, pero lo hago con gozo. Él ha transformado mi vida y nunca me imaginé, siempre imaginé como mucho que iba a estar sentado en las congregaciones escuchando la palabra, pero me gozo de predicarle a los que no conocen la palabra y de los que conocen también, porque debemos cuidar la salvación. Esta es la gran comisión, dice, pero los 11 discípulos
se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, también ellos dicen que le adoraron. Gloria a Dios. Pero algunos dudaban. Por eso el mundo también duda. Algunos por ahí quieren convertirse, pero dicen, no, en otro momento, por ahí, o se van a estar burlando de mí en el trabajo, o mi familia no va a tomar en serio lo que yo tengo de querer conocer a Cristo. Y un día será tarde. Hoy es el momento de la salvación. No hay edad para recibir a Cristo, porque no tenemos el control sobre nuestras vidas. Y estaríamos despreciando justamente esta historia, estaríamos despreciando lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. No fue una fábula, no fue una historia, fue real esto. Fue real. Y Cristo quiere salvarte. Hoy te está hablando a tu corazón si todavía no lo has recibido. Y si te has alejado, vuelve a los brazos del Padre, dice el Señor. Vuelve, porque el tiempo se termina. La puerta se está por cerrar, ya viene el Señor. ¿Cuánto tiempo vas a esperar? No juegues con el tiempo de Dios. No pienses que tienes mucho tiempo. El Señor viene pronto. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, la gran comisión es: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Toda la ley de Dios, los mandamientos, amar a tu prójimo como a ti mismo, amar a Dios primeramente sobre todas las cosas, todo. Y aquí yo estoy con vosotros. Por eso Él en un momento dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y a veces nosotros nos sentíamos así, o nos ha pasado, o nos puede pasar en un momento, pero no dudemos. Dios no nos desampara. Dios no desampara a sus hijos. Dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y el que está con nosotros es el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento era Dios hablando a través de los profetas, operando a través de los profetas, guiando para que el pueblo de Dios se arrepintiera. Muchas veces caían en pecado y se caían y volvían a levantar. Luego era Jesús, cuando vino Jesús en carne y hueso aquí en la tierra. Cumplió con su misión y luego Él ascendió a los cielos para que pudiera venir la tercera persona, que era el Espíritu Santo, que es el que hace más tiempo que está. Pero Él también dice, anhela, dice junto a la novia que somos nosotros, decimos: ven Señor. La novia y el Espíritu Santo dicen: ven. Pero para eso debemos estar preparados. Amén. Qué tremenda palabra. Dice 1 Pedro 2:24, que llevó Él mismo nuestros pecados, para aquellos que no conocen de la palabra. Él mismo llevó nuestros pecados, por eso Él murió por nosotros. En su cuerpo sobre el madero. Él tenía que morir sobre una cruz y derramar su sangre. Un sacrificio una sola vez para siempre. Para que nosotros, estando muertos como estábamos antes, los hijos de Dios, muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida, por la herida de Él, por lo que Él sufrió y lo que Él pasó, fuimos sanados, fuimos libertados. Fuimos libertados. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amén. Hoy es tiempo, como anoté acá, hoy es tiempo de arrepentimiento. Tiempo de volverse a Dios. Tomemos con seriedad cuando uno le predica a la otra persona. El que predica, tome con seriedad el Evangelio. Y el que recibe la palabra, si alguien está escuchando y todavía no recibió a Cristo, también tome con seriedad. Porque Cristo es real, Cristo viene pronto y Él quiere darte vida eterna. Es tiempo de volverse a Dios para aquellos que se han apartado. ¿Para qué? Para obtener salvación y vida eterna. Salvación y vida eterna. Esto terminará pronto, algún día, cuando el Señor venga. Este sufrimiento, esta vida, que no es la vida que Dios nos preparó. Él tiene moradas, casas preparadas para nosotros allá arriba en la Nueva Jerusalén, en el tercer cielo. Y estaremos en paz para siempre y vivos. Amén. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue real, fue por nosotros, para que lo puedan entender, para que nadie perezca, sino que todos podamos tener una vida eterna. Pero con esto voy a terminar. Hay mucha gente, como decía antes, que se burla cuando le predicamos la palabra. Y 2 de Pedro 3:9, miren lo que dice Dios hablando a través de Pedro. El Señor, el otro día lo compartía el pastor en el mensaje del lunes, el Señor no retarda su promesa. El Señor ya está por venir. Está teniendo, por eso el título del mensaje, misericordia.
para arrepentimiento. Conozco hermanos que se han apartado, que están en el adulterio, que están con problemas en el matrimonio, con sus hijos, se han enfriado y se han apartado, se les ha apagado la fe. Otras personas que les predicamos tal vez que no conocen todavía y rechazan a Cristo. El Señor nos enseña, no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, muchos dicen, no, hace años que está escrito eso en la Biblia, que va a venir la segunda venida, que la confunden con el arrebatamiento. No hay meditación en la palabra, no hay creer, entonces pasan estas cosas. Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, lo que decíamos recién, que ninguno perezca, sino que todos debemos proceder al arrepentimiento. Todos nosotros como seres humanos somos pecadores y nos debemos arrepentir de nuestras fallas, de nuestros pecados, caminar en la santidad para poder tener vida eterna. Si no, de otra manera no podemos entrar al reino de los cielos. Y nos espera, o les espera en realidad, que Dios los guarde, a los que no aceptaron a Cristo, los que decidieron enfriarse, los que se apagaron, los que nunca recibieron, rechazaron la gracia de Dios, la salvación, la condenación y un tormento eterno. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. El Señor nos advierte para que no nos perdamos. El tiempo se ha cumplido. Miren lo que dice Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos. Misericordia tiene el Señor, pero también nos está llamando al arrepentimiento. Y creed en el Evangelio. Si no crees en el Evangelio, que es la buena nueva, que es que Cristo vino a salvarnos, Él dice que el que no cree en Cristo, el que no cree en Jesús, ya es condenado. No te burles. Acepta a Cristo hoy. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, qué hermoso el Apocalipsis, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, Señor. Ven, Señor Jesús. Y termino con este tremendo versículo, Apocalipsis 22:12. Dice, aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Tómalo en serio. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Si aún hay personas del otro lado que no han recibido a Cristo, hoy los invitamos a que hagan esta oración con fe, arrepintiéndose de sus pecados porque el Señor viene pronto. Esta es una oportunidad más que hace el Señor a través de un programa de internet. Son las herramientas que tenemos hoy en día. Y para la gloria de Dios también pudimos volver a los cultos presenciales, pero generalmente a las iglesias, a los templos, no entran muchas veces las personas porque no quieren recibir a Cristo. Entonces por un programa Dios te vuelve a hablar a través de su palabra. Es momento que te arrepientas y te vuelvas al Señor o creas en el Señor Jesús para tener vida eterna. Y Romanos 10:9 dice que debes decir esta oración con fe para tener salvación y después debes cuidarla, obviamente. Dice así, Señor Jesús, esto es lo que debes decir tú en tu corazón, de todo corazón. Señor Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Yo creo en que Dios te resucitó entre los muertos. Tú a partir de ahora entra en mi corazón, que el Espíritu Santo obre en mi corazón. Reconozco que soy un pecador. Me aparto y te pido perdón por mis pecados. Lávame y límpiame, Señor. Empieza a obrar en mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero estar preparado para aquel día, Señor. Si hiciste esa oración con fe y te arrepentiste de corazón de tus pecados, como muchas veces dicen muchos pastores, busca una iglesia de sana doctrina, empieza a congregarte, empieza a mirar, a escuchar palabra de Dios. El Espíritu Santo, como yo era antes un pecador y vivía hablando cosas que a Dios no le agradaban y hacía cosas que a Dios no le agradaban y que si me moría me iba al infierno, el Espíritu Santo, cuando yo hice esa oración, maravillosamente transformó mi vida y hizo una obra en mí, hizo una obra en el pastor, hizo una obra en todos los que lo recibimos. Hoy es momento, hoy es el día. Toma con seriedad cuando uno te predica la palabra, porque lo hace con amor, porque te ama. El Señor nos mandó a tener misericordia, y una de las maneras de tener misericordia de la otra persona no solamente perdonando cuando nos ofenden, sino también predicándole la palabra. Que Dios te bendiga grandemente, hermano, y que esta palabra toque y la atesores en tu corazón, que el Espíritu Santo obre en ti. Gracias, Señor, por la palabra que nos ha estado hablando en esta noche. Y vamos a ir a la Santa Cena. Vamos a estar leyendo con el pastor Bautista Romero, que va a estar leyendo la institución de la Cena del Señor. Así que prepárate, prepara el pan y el vino para participar del cuerpo y de la sangre de Jesús. Este es un momento solemne. Gloria sea al Señor. Dios te bendiga, papá.
Bueno, saludos de Chascomú a todas las iglesias que están adheridas a la nuestra, en la Cuenca del Salado. El pastor Romano, a Burto, que hace mucho que lo he visto, y a los supervisores. Esta iglesia está unida al Centro Cristiano Pentecostal de Chascomú. Muchos querrán saber este lugar a donde es. Estamos a 120 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Desde ahí se emite una vez por mes este mensaje y la Santa Cena. Si somos bendecidos, seamos bendiciones a todos aquellos que le escuchen y están adheridos a la nuestra. En nombre de Jesús, saludos al niño, Bravo a Marco y a César y a todos los que atesoran este mensaje. Yo le digo que lo pongan por obra este mensaje y la Santa Cena también. Vamos a proceder a leer la palabra. Como dijo el hermano, se escogió la piedra para que sea público la resurrección de Cristo, para que todos vean, todos entren, todos vean la resurrección de Cristo. Bueno, se trata de la Santa Cena por orden de Jesucristo, la hacemos y la tomamos. Dice así: todas las veces que comiere este pan y beber esta copa, el amor del Señor anuncia hasta que Él venga. Anunciamos la venida del Señor, nada más. Alabado sea su nombre. Bueno, vamos a proceder a leer. Institución de la Cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo por vosotros partido, haced esto en memoria de mí. Participen, hermanos, coman el cuerpo del Señor Jesús. Gloria sea a Dios. Participen, hermanos. Asimismo, todas las veces que comiera este pan y bebiera esta copa, la muerte de Dios. Asimismo, todas las veces que toma la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hace esto todas las veces que hiciera en memoria de mí. Toma la copa. La sangre derramada en la cruz del Calvario, de esa sangre derramó, porque con esa sangre limpió, le purificó y lo hizo libre del pecado y de la muerte. En nombre del Señor, gracias. Participen de la sangre de Jesús. Gloria sea a Dios. Aleluya. Te alabamos, Señor. Renueva tu pueblo, Señor. Fortalece tu iglesia en esta tarde, en el nombre de Jesús. Todas las veces que comiera este pan y bebiera esta copa, el amor del Señor nuestro hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa, el Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo, cómase del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor Jesús, juicio come y bebe para sí. Por lo tanto, cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos de ellos duermen. Si pues no examinaremos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, más siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo que los mira. Así pues, hermanos míos, cuando os reunís a comer,
esperaban uno a los otros, así uno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando el Señor Jesús venga. Gracias, Señor. Amén, gloria sea al Señor. Damos gracias al Señor por esta santa cena que hemos podido compartir en línea. Deseamos que el mensaje, la palabra de Dios haya llegado a tu corazón y que a través de participar del pan y del vino que simbolizan el cuerpo y la sangre de Jesús, sientas de parte de Dios esas fuerzas nuevas que Él prometió para tu vida. Él dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Así que créelo, recibe la comunión con Dios, renuévate en el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga. Quiero saludar, antes de despedirnos, a todos los que se estuvieron conectando y participando también de la Santa Cena en línea. Dios bendiga al programa radial Atardecer Cristiano, al hermano Víctor Valente, a Zair Aquel, Dios te bendiga, pastor, a Nancy Martínez, a Walter Galván, a María Fuerzalida, a Pamela Romero y a Diana Galeano y toda la familia. Dios los bendiga mucho, queridos hermanos. Nos estamos viendo, Dios mediante, el próximo sábado a las 19 horas. Que el Señor los bendiga. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Señor, por esa sangre preciosa que nos ha limpiado, nos ha redimido, nos ha salvado. Señor, que tu sangre preciosa ahora fortalezca a cada uno de mis hermanos. Yo bendigo cada familia, bendigo cada hogar, bendigo cada uno de los que se estuvieron conectando en línea y participando de esta maravillosa Santa Cena. Que tu Espíritu Santo, Señor, fortalezca sus vidas, los renueve. Señor, que se haga vivo en cada uno de ellos Cristo, el Hijo de Dios. Señor Dios mío, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Dios bendiga también a la hermana Laura Rodríguez y a Eli Fernández. Bendiciones, queridos hermanos. Nos despedimos. Que el Señor te bendiga. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz. Claudio Rodarte. Dios te bendiga, Claudio. Sangre que me purifica. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Sangre que me